Hola, qué alegría saludarte. Yo soy Ana Carolina Bueno. Bienvenido a otro episodio de Detrás de la Escena. Hoy con un pastor de la casa, Miguel Meléndez. Qué alegría recibirte. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Ana, mucho gusto y gracias por tenerme aquí. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante. Pero iniciemos hablándonos un poquito. Ponnos en contexto. ¿Quién es Miguel? ¿Qué haces actualmente? Bueno, Miguel Meléndez actualmente es esposo, es papá de Daniel, papá de David. Soy uno de los pastores ejecutivos de esta casa, Presencia Viva, y quiero aprovechar esta plataforma para contarte un poco de mi historia. Y queremos conocer tu historia, porque además veo que hay muchos hombres y muchos hombres jóvenes que se han de alguna manera arrimado a ti, quieren que ser acompañados por ti, recibir tus consejos, y por eso me parece súper propicio este momento, ¿no? Poder compartirlo. Yo sé que hay un antes de Cristo en la vida de Miguel Sí, y un Miguel después de Cristo. así Miguel es. era otra persona antes de Jesús, y me gustaría empezar por esa parte. Ok, Miguel nace en Puerto Rico. Vine a Miami a los 29 años y llevo ya 25 años viviendo aquí en la ciudad de Miami. Me caso por primera vez en el año 95. Estaba enamorado, tenía un buen trabajo, una buena esposa, pero por temas sin resolver del pasado y cosas que afectaron mi vida durante mi niñez, me, me fui por el camino equivocado. Decidí, porque fue una decisión que tomé, de serle infiel a mi primera esposa. Eso me llevó a tener problemas en nuestra relación, porque al principio todo era escondido, ella no sabía nada. Luego, cuando se descubre esta infidelidad, es que nosotros nos separamos y es cuando yo decido mudarme a Miami sin saber los planes que Dios tenía para mí. Y fue un tiempo difícil de adaptación porque dejé todo. Dejé mi esposa, dejé mi familia, dejé mi trabajo, dejé mis amistades. Y el dejarlo todo y llegar a este país, a pesar de ser ciudadano, pero llegar a un lugar que no conoces, Totalmente diferente. totalmente diferente, siguiendo a la persona con la que yo le fui infiel a mi primera esposa. Tuve ciertos retos y esa relación básicamente duró un año y fue un momento fuerte para mí porque en un momento de mi vida, en aquel entonces, caigo en lo que hoy día puedo entender que fue un proceso, un periodo de depresión, donde no me importaba nada, tenía un trabajo donde podía mantenerme, pero no conocía de Dios, no tenía buenas amistades y seguí esa vida desenfrenada, especialmente en la parte sexual. Miguel, ¿por qué crees tú que un hombre es infiel? ¿Por qué cae en situaciones como esa? Mira, un hombre que puede caer en la infidelidad por un sinnúmero de cosas. Ok, Puede ser porque vio patrones ok. similares en su entorno de crecimiento. Puede que haya sido por causa de no tener una comunicación clara Ok. o expectativas claras en tu relación, en tu matrimonio, en la relación personal con tu cónyuge. Y a veces te puedo contar, puedo hablar por mí, me dejé llevar por esa presión. En aquel entonces, como te mencioné, no conocía de Dios, no Ok, había un temor de Dios. claro. Entonces, en la juventud tú te crees que puedes vencer el mundo, que nadie se va a enterar, que nadie va a pasar. Para mí, ese tema de la infidelidad era como un reto, el poder salir, tener una aventura y que nadie se enterara. Eso te causa que te aumente tu adrenalina y cada vez que te sales con la tuya, por decir así, sientes que estás triunfando. El problema es cuando llegas en la noche y todavía sientes ese vacío que solo Jesús puede llenar, pero en aquel entonces yo no lo sabía. Entonces,
termino esa relación, me divorcio, empiezo a tener relaciones con diferentes mujeres extramaritales, porque no estaba casado con ninguna. Me caso una segunda vez Ok. y vuelvo a caer en este tema de la infidelidad. Por presiones de grupo, presiones de la gente con la que estaba en mi entorno, mujeres atractivas con las que trabajaba, que yo buscaba como para llenar esas fantasías que en algún momento experimenté desde mi niñez y mi adolescencia y parte de mi adultez, cuando fui muy expuesto al tema de la pornografía, Ok. revistas, películas. Eso me llevó a crear ese mundo fantasioso en mi mente, que fue lo que no experimenté en casa, ni con la primera esposa, ni con la segunda, por creerme una mentira. Y eso me llevó a llevar una vida desenfrenada. Y tú dijiste algo sumamente importante, porque lo decidí. Entonces, me queda claro que el tema de la infidelidad es una decisión que evidentemente la persona toma, Sí. número uno. Número dos, estás hablando de tu contexto, ¿ok? El trabajar quizás con hombres que también lo hacían y Sí. que es normal y que es parte de la cotidianidad. El tema de la pornografía, que es una puerta abierta Muy peligrosísima, peligroso. peligrosísima, que no solamente puede dañar tu cuerpo, tu mente, sino además la parte espiritual. Y bueno, puedo entender esto que muestras, ¿no? Ese antes de Jesús. Pero entonces me hago una pregunta. ¿En qué momento llega Jesús a tu vida? O sea, ¿en qué momento tú dices, falta algo más, ¿no? ¿Qué puede llenarme este vacío? ¿Cómo sucede eso? Ok, fue curioso. En aquel entonces compartía con un amigo que él y su mamá iban a otra iglesia aquí en la ciudad y éramos compañeros de gimnasio. Él fue empleado mío en una empresa que yo trabajé hace muchos años Okay. y luego mantuvimos amistad y él me invitaba a ir al gimnasio y a entrenar y veía, porque conocía a mi segunda esposa y veía como que cómo se iba deteriorando la relación. Sabía de mis infidelidades hasta el momento que me separo. Recuerdo que una noche estoy en el gimnasio entrenando con él y ya estaba separada de mi segunda esposa, pero ya estaba saliendo con otra persona. Y esa otra persona, aunque ya como que me habíamos parado de salir con ella me llama una noche. Y salgo del gimnasio, termino temprano, le digo, amigo, no, me voy porque me está llamando esta muchacha y no puedo perder esta oportunidad. ¿Qué pasa? Eh, Pasa la noche, tengo un encuentro con ella, eh, pero algo me estaba incomodando. No me quedo en su apartamento, en una zona lujosa aquí de la ciudad, y no podía dormir, porque había algo que me estaba inquietando, algo que no me decía, no sé qué está sucediendo. Y no, esa noche no dormí. Al otro día me levanto para ir a trabajar, me cambio, me voy a trabajar. Pero justo unos días antes mi amigo me había regalado un versículo de la Biblia. Ok. Me dice, léate Proverbios, el libro de Proverbios, pero enfócate en el capítulo 7 de Proverbios. En Proverbios 7 habla de la mujer prostituta. Luego de que yo tengo esta noche y paso a los próximos días y siento que fue el Espíritu Santo que me llevó a esta lectura, me pongo a buscar y me pongo a leer y veo que prácticamente lo que le sucede al hombre de la escena de Proverbios 7 era como si fuera yo. Paso tal cual, se encuentra con la mujer en la plaza, prepara su alcoba con sábanas de lino fino, todo eso, perfume y demás. Y cuando veo ese reflejo de esa escena en la Biblia y veo que había experimentado eso la noche antes, para mí fue Una como una revelación. revelación grande, como tocar tierra, decir, ok, yo necesito dejar esta vida que yo llevo. Pero qué poderosa la palabra, Miguel, qué Porque, poderosa. porque siento, o sea, era como si la Biblia me estuviera hablando, mira, este eres Ujú. tú.
Y si sigues este camino vas a llevar un Tu fin camino, es de vas a muerte. tener un camino de muerte. Ujú. Y te digo que me temblaban las piernas estando en cielo firme, más de lo que pude haber tenido susto o miedo esa noche que pasé allí, porque estaba en un lugar que nunca había estado, con una persona que ya sí conocía y había estado, pero nunca había estado en su apartamento. Entonces sentí temor. eh, Ahí yo creo que fue cuando empecé a sentir como que ese temor de Dios, y al leer las escrituras dije, no, no, no puedo darme el lujo de seguir viviendo esta vida. Y 1 o 2 días después, mi cuñada Silvia, en aquel momento trabajábamos para el mismo banco, yo tengo un trasfondo corporativo en el área de la banca, trabajamos juntos en ese tiempo. Y ella fue la que me dijo, tú necesitas dejar esa vida ya, tú lo que necesitas es a Cristo, te invito a mi iglesia porque yo sé que Él tiene algo para ti. Y fue ahí que empieza mi caminar con el Señor. eh, y fue cuando pude descubrir que era Él el único que podía llenar ese vacío que yo tenía en mi vida. Wow, y claro que tenía algo grande para ti. Tenía a Jesús, pero además tenía una esposa y tenía una Ujú. familia Así muy es. hermosa. ¿Y cómo empieza ese proceso? Evidentemente, llegas a Jesús. Me impacta cómo la palabra de Dios redarguyó literalmente Ujú. tu corazón. Así Y es. volvemos al texto, que la palabra de Dios es una espada de doble filo que Ujú. atraviesa Sí, literalmente el corazón. Veo en todo esto la importancia de como cristianos nunca callarnos, por más perdidos que veamos a alguien, hay que decirle, ¿sabes qué? Hay una esperanza para ti. O sea, nuestro sí. trabajo como hijos de Dios es Ujú. todo el tiempo comunicar el mensaje, Así porque no es. sabemos en qué momento el Espíritu Santo hace la obra. Así Muy es. bien por la cuñada Silvia, que te lleva a la iglesia, pero ok, Sí, llegas a la iglesia, me imagino todo súper nuevo, desconocido, ¿cómo empieza ese proceso de transformación y de santificación? claro. Llego ese primer día a la iglesia, voy con mi amigo, el que te mencioné del Ok. gimnasio, porque ya él conocía de la iglesia cristiana, pero mi trasfondo era de la iglesia católica, entonces no sabía que me iba a encontrar allí. Y yo dije, quiero ir con alguien que yo conozca, que me pueda sentir seguro, Seguro, claro. a pesar de que tengo a mi compañera de trabajo, en aquel entonces, que todavía no era mi cuñada, allí que me está invitando, Ujú. pero que sienta que me pueda apoyar, que me entienda y que me conozca bien y que vea, que pueda más bien explicarme qué iba a esperar yo ese día. Él simplemente se mantuvo callado y dejó que la palabra de Dios fuera simplemente la que hablara. Recuerdo que ese día había presentación de niños y yo no paré de llorar, no paré de llorar, no paré de llorar, porque de cierto modo, al ver esta presentación de niños ahí, era como que él estaba experimentando algo como que el niño que había dentro de mí nunca había vivido. Entonces era como un anhelo que yo tenía y, y no paraba de llorar. Era incontrolable. ¿Por qué? Por la presencia de Dios que había en la iglesia, por lo que estaba sucediendo en ese momento. Y, y ahí fue como que se encendió esa chispa, ¿no? No, no respondo al llamado ese día porque tenía muchas preguntas y tenía muchas dudas. Luego a la semana regreso a la iglesia. Ya había conocido ese día que fui, que mi cuñada me llevó. Conozco a quien hoy es mi esposa Itamar. La conozco ese día. Y hola, ¿cómo están? Nos saludamos y ya, porque yo no iba a la iglesia Con esa buscando intención, otra conquista. claro. Yo Ujú. buscando, Buscando a Dios. iba buscando a Dios. Entonces a la semana eh, vuelvo a la iglesia con ella, con Silvia, y cuando hacen el llamado, me voy caminando al altar y literalmente yo sentía como si me estuvieran arrancando la piel. Y yo iba, lloraba, 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 y siento que la persona que llegó al altar y responde al llamado y luego regresa a la silla es otra. Porque al aceptar a Jesús fue,
fue como llenar esa pieza del rompecabezas que faltaba. Y eh, sentí que era lo que debía hacer para poder transformar mi vida, para poder dejar atrás el pasado, esta vida desenfrenada, y que sabía que no iba a llegar a ningún lado si volvía a ese tipo de vida. Y ahí empieza mi caminar con el Señor. Ah, cuando empieza a transformar mi vida, empiezo ya, al pasar un par de semanas, empiezo ya a conversar con Itamar a nivel de amigo, pero según nos fuimos conociendo, empecé a darme cuenta de que, mira, es una buena mujer, eh, está en la iglesia, eh, no es como las demás mujeres que yo he conocido en mi vida o con las que he estado. Simplemente con hablar ya yo sabía qué había detrás de todo esto de parte de Dios. Y comenzamos una relación bonita que en meses pareciera loco. Le propuse matrimonio y luego en 6 meses estábamos planificando bodas. Porque ambos veníamos con pasados diferentes, algunas cosas similares, ambos heridos, y sabíamos ya lo que queríamos y lo que no queríamos en una relación. Y entonces Dios causó a que yo tuviese un cambio radical en mi vida, donde tuve que dejé toda relación anterior. Eso quería preguntarte, ¿no? Porque en ese proceso de transformación, ¿te viste tentado alguna vez? ¿Cómo te lo pregunto? Porque lo he escuchado de otras personas, ¿no? O sea, claro, llegamos al Señor Jesucristo, sé que en tu caso fue muy impactante, sé, lo hemos hablado, de hecho, pero sin embargo, ¿no? Muchas cosas siguen corriendo, los amigos siguen estando, entonces te tocó separarte de gente o simplemente pues dijiste hasta aquí, fue una decisión que se cumplió hasta el final. Así como en un momento yo tomé la decisión de ser infiel, yo también tuve que tomar la decisión de decir, ok, esto para aquí, no puedo ser infiel, eh, tengo que dejar la pornografía por cualquier lado que tuviese acceso. Ok. O sea, fue un cambio radical en mi vida. Así como en el pasado que yo llegué a fumar, dejé de fumar y dije, no, yo necesito romper con esto. Eh, Borrar números de teléfono, romper amistades que no me aportaban nada y, y desconectarme de mucha gente y de muchos ambientes que eran los que propiciaban a que yo me viera involucrado en esas cosas. Entonces, empiezo una relación muy bonita con el Señor. Empiezo a hacerle muchas preguntas a Itamar según fuimos creciendo en la amistad de la Biblia, cómo se lee esto, qué significa esto otro. Yo creo que una de las revelaciones más grandes y de los que yo creo que ella le impactó mucho fue, de la cual mucha gente no habla, es cómo empiezo a diezmar, qué es eso. Entonces, empiezo por ahí y llega un punto en que Itamar me dice, mira, yo no puedo ser una muleta espiritual para ti. Tú necesitas discipularte con un hombre. Tú necesitas un hombre que te guíe, que te dirija en tu vida espiritual, a quien tú le rindas cuentas también. Fue entonces que en aquel entonces ya había conocido al pastor Edwin. Todavía no era mi pastor, pero sí lo conocía, que era el administrador de la iglesia donde estábamos en aquel entonces. Y recuerdo muy claro que se abren unas inscripciones para discipulados para hombres. Yo me inscribo en una lista de 30 hombres para ese discipulado que mucha gente conoce, que se utilizaba antes, que era Sígueme Uno. Y el Sígueme Uno fue literalmente uno, porque de 30 hombres que se registraron, el único que llegué fui yo. No Wow. llegó nadie más. Y entonces mi primer discipulado fue 1-a-1 con el pastor Edwin. Y fue la persona con la que me fui involucrando, me fue modelando muchas cosas en la iglesia.
y fue la persona que al momento de Itamar y yo casarnos, aunque él no fue quien nos casó, pero fue la persona que yo le dije, no, yo quiero que el pastor Eden y su esposa Maribel sean nuestros pastores. Y los prepararon también para todo el momento Así que es. venía. Ujú. Wow, Miguel, qué experiencias y todavía sé que hay mucho más por Ujú. contar, ¿no? Así es. Hace poquito compartimos una serie en la iglesia, el pastor nos estuvo enseñando una serie que se llamó Durmiendo con el enemigo Ujú. y veo como parte fundamental de estos episodios que estamos haciendo de detrás de la escena, hablar, ¿no? de todo el tema de la sanidad del alma. O sea, llegamos al Señor, recibimos su palabra. El pastor nos explicaba de esos eventos que suceden en nuestra vida y que se genera una mentira y que a través de esa mentira, pues el enemigo puede utilizarla para muchas cosas. Así es. ¿Qué tan importante crees tú que son los procesos de sanidad en el alma? Aun cuando estamos en el Señor, por supuesto Ujú. que sí, Él es el sanador por excelencia, pero tú has hablado desde el principio de la entrevista del tema de la decisión y Ujú. creo que uno decide dejar de hacer, sanar, ir por más. Ujú. ¿Cómo consideras tú que son los procesos de sanidad del alma en tu caso? ¿Cómo han sido, no? Bueno, en mi caso han sido reveladores porque me ha tocado irme atrás, Ok, irme al pasado, irme a mi niñez, irme a mi crecimiento. Eh, una parte que marcó mucho en mi vida era ese sentimiento de abandono. ok, Al yo no crecer con mi papá biológico, eh, eso causó como ese vacío en mí de decir, esa raíz de abandono, porque mi papá, para contarte un poco de esa parte de mi historia, mi padre estaba casado con su esposa, tenía ya a mi hermana mayor, mi mamá estaba casada con el papá de mi hermano, mi otro hermano mayor, ok, y surge una relación amorosa entre ellos y yo soy producto de esa relación. ok. Entonces, en aquel entonces, en los años 70, la situación económica no estaba muy buena en Puerto Rico. Mi papá toma la decisión de de venirse a Estados Unidos Ok. a trabajar y decide no estar ni con mi mamá ni con la mamá de mis hermanas, porque tengo tres hermanas por el lado de mi papá, pero en aquel entonces dos hermanas. Y él dice, me voy, eh, no voy a estar, necesito rehacer mi vida. La condición económica en Puerto Rico está muy fuerte. Tengo una hija y Y dos. y dos hijos, ya uno que nació y otra que está por nacer. Mm. Entonces, eso lo lleva a él a mudarse acá y yo crezco en mi hogar con mi mamá, mi hermano por parte de mi mamá y con mis abuelos maternos. Entonces, mi papá no frecuentaba visitar a Puerto Rico año tras año, lo vino a hacer ya mucho después, cuando Ok, ya él estaba más estable y tenía un trabajo más seguro, entonces iba por lo menos una vez al año, aunque sí se comunicaba conmigo a través de cartas, a veces a través de llamadas, pero no tuve ese crecimiento de esa figura de papá. ujú. Tuve En a mi casa. abuelo Ok, en mi casa, del cual aprendí muchísimas cosas buenas. Me enseñó valores, me enseñó a respetar la gente, me enseñó muchos trabajos manuales, pero no, no, no pudo enseñarme en realmente lo que era ser un hombre, lo que era ser un esposo, lo que era ok, ser un proveedor. Entonces, eh, yo busqué llenar ese vacío de papá en lugares incorrectos, ujú. con personas incorrectas, y ahí es que a través de amigos, es que me expongo a una temprana edad al tema de la Ujú. pornografía. Y estar con los amigos en la calle, aunque jugando deporte o corriendo bicicleta, haciendo cosas, pero a veces nos reuníamos a hacer cosas que ni siquiera nuestros padres sabían.
¿Por qué? Porque algunos éramos menores, otros eran mayores. Ya los mayores tenían otro conocimiento, otra mentalidad y nos llevaron a eso y lamentablemente pues caímos en eso. Pero a través del tiempo fue que todo esto se ha podido descubrir a través de todos estos procesos de De sanidad, sanidad. donde Ujú. tú tienes que indagar y dentro de ti y a veces son memorias que tú olvidas. A veces tomo la decisión de olvidar, de decir, ok, cerré esto en este cajón, les puse llave y no lo voy a abrir porque no quiero saber de eso. Pero los procesos de sanidad eh, interna, espiritual, emocional son muy importantes. Especialmente si tienes de la mano a alguien que te Guíe. ayude, que te Ujú. guíe, y esa persona con la cual tú te sientas en confianza de abrirte, de hablar, Claro. porque sabes que no te va a juzgar. Claro, a juzgar ni a exponer, ¿no? Ujú. Eso sí, sí que es algo sumamente importante, poder tener un lugar seguro para rendir cuentas, pero también esa persona que te acompañe, que con la sabiduría de Dios y la prudencia que el tema además amerita, pueda acompañarte. Yo creo que Dios te hizo dos llamados en tu vida, ¿no? El primero es cuando lo conoces, todo esto Ujú. que nos estás contando, y el segundo es el dedicarle tu vida Ujú. y trabajar a tiempo completo para la iglesia, para el reino, ¿no? Sí. Tienes un trasfondo corporativo, Ujú. me hablaste de todo el trabajo en la banca, que además entiendo que era muy próspero y estabas Sí. ya en una posición bien importante. ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión y cómo pasó para decir, voy a dejar esta, entre comillas, estabilidad, porque sabemos que Ujú. la estabilidad nos las da el Señor, pero Sí. definitivamente sí, Ujú. una estabilidad económica, Ujú. muchas otras cosas, por venir a servir al reino? Y te vemos, ¿no? O sea, tú eres un pastor, acompañas gente. Más adelante quisiera hablar de ese tema, Ujú. de esas situaciones que quizás los hombres no hablan. Ok. Pero también te vemos pintando una pared, estás subido en una escalera, en una reunión con otros pastores. O sea, literalmente la vida y el día entero, Ujú. fuera del tiempo que me imagino estás con Ita y con David, con Daniel, pero a la iglesia. Ujú. ¿Cómo pasó eso? ¿En qué momento pasó eso? Ok, yo, como te dije, cuando conozco al pastor Edwin, hace ya 17 años, veía este modelo a seguir Ujú. de parte de él. Me fui capacitando, me fui entrenando en ciertas áreas de la iglesia con él a través de los años, pero había ese anhelo en mi corazón de en algún momento trabajar para la iglesia y servirle a Dios a tiempo completo, eh, pero lo veía como algo lejano. Ok. Tuve una carrera en la banca corporativa por 18 años, donde me iba muy bien. En mi último trabajo que tuve fue donde tuve una mejor remuneración económica Ujú. y estábamos muy bien económicamente, pero tomo, tomo la decisión de servirle al Señor, uno, porque sentía que era un llamado de Él, para, para atender a su pueblo, Ujú. porque encuentro que hay mucha gente dentro de la iglesia, no solamente con historias similares a la mía, pero con un sinnúmero de historias que digo, yo puedo aportar algo para Ujú. ayudarlos a ellos. Ujú. Entonces, no fue algo que surgió de la noche a la mañana. Eh, Tanto mi esposa como yo nos fuimos preparando, Ok. no solamente en la parte ministerial, sino que nos fuimos preparando en la parte económica, en la parte financiera, Ujú. donde tuvimos que hacer ajustes Ujú. para poder decir, ok, ¿qué necesitamos económicamente como familia para poder sustentar nuestro estilo de vida? Entonces, fue un proceso donde fuimos preparándonos, pagando deudas, acomodándonos económicamente y tomar la decisión de decir, ok, Señor, aquí estoy. Cuando surja el momento del llamado, poder estar listos para tomar esa decisión. Y no fue una decisión difícil. ¿Por qué? Porque nos preparamos antes. Ujú. Sabíamos que eso venía, no sabíamos cuán rápido iba a ser,
Y cuando surge la oportunidad, como todo buen candidato, pues me acerco al pastor, le hablo, le digo, mira, sé que está esta posición abierta dentro de la iglesia, me interesa, siento que es el tiempo, ¿qué debo hacer? Y pasé por ese proceso de varias entrevistas eh, para, para, para estas personas, de cierta manera, independientes de la iglesia, pudieran ver que mis capacidades y mi conocimiento iban a la par con los requerimientos que el pastor estaba pidiendo para la posición a la cual yo estaba aplicando. Miguel, si yo te hago esta pregunta, bueno, sé que cada palabra que ha salido de tu boca ha sido llena de sinceridad, pero si tuvieras que describir en una frase, ¿qué sientes tú hacia Dios? ¿Qué sientes tú por Jesús? ¿Qué es eso que toca tu corazón de una manera que hasta el sol de hoy te ha permitido estar aquí, amarlo y servirlo? ¿Qué sería? Mira, justo compartía con una persona esta mañana con la cual he venido trabajando en el tema de rendir cuentas. Una persona que me escogió a mí para poder rendir cuentas y hablarme de su vida y conocerlo más. Y yo creo que ha sido el perdón. Si Jesús, viéndome a mí, a través de Dios Padre, a través del Espíritu Santo, de lo que causó ese cambio en mi vida, de tomar una decisión radical, de decir, no, voy a seguir a Jesús, yo creo que ha sido el perdón. Porque si Él perdonó mis pecados, mis transgresiones, mi vida inmoral, ese perdón es lo que ha sido como que esa gasolina de decir, ok, quiero seguir adelante, quiero seguir por más, quiero poder darle a otros esas mismas herramientas que en algún momento me dieron a mí, porque tengo la peculiaridad que se me acerca gente con historias similares a la mía, hombres jóvenes que han tenido problemas similares a esto. Tengo muchos hombres, a pesar de que tú me ves aquí hablando hoy, mucho, mi personalidad tiende a ser más introvertido, más callado, más reservado. Sí. Entonces ese es el tipo de hombre que se me acerca. Hombres más callados, más introvertidos, de decir, mira, quiero hablar contigo, te quiero contar algo. Y así empezamos a tener una relación y ellos empiezan a abrirse conmigo. Y es desde un punto de vista que ellos se sientan cómodos, confiados, seguros, tranquilos. Y de las primeras cosas que le hablo, así como le hablé a esta persona hoy, es de ese perdón que Dios nos da, que Dios dio a su Hijo eh, por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Entonces, si Él lo hizo conmigo, ¿cómo no lo puede hacer con otros? Entonces, a eso es que yo quiero llevar a las personas, no solamente a dejar su vida atrás o a un arrepentimiento, que sí debe haber un Por arrepentimiento supuesto. genuino, pero decir, eh, voy adelante. ¿Por qué? Porque Dios tiene un mejor porvenir para mí, un mejor futuro para Y mí. porque Dios nos perdona, ¿no? El tema del perdón también es, en otro episodio hablaba con Karen acerca de eso, ¿no? De esa pregunta siempre trato de hacerla, ¿qué es eso que te toca el corazón de una manera que tú dices, Señor, esto me mantendrá pegado a ti hasta la eternidad, ¿no? Y es esa característica de Dios, como Él nos perdona, ¿no? En tu caso, ella me decía, la compasión que ha tenido conmigo. Yo sé que hay muchos hombres, como lo has mencionado, seguramente algunos nos están viendo, quizás con otros intencionalmente compartas este contenido, que callan, que no verbalizan, que no comunican lo que están viviendo. Hablaste del tema de la pornografía, hablaste del tema de la inmoralidad sexual, de la infidelidad, o quizás algunos luchan con temores por no tener un respaldo de papá previo, o quizás algunos luchan con problemas de ira. Miguel, ¿cuál es tu consejo para ellos? O sea, ¿cuál es tu palabra para ellos? Mira, palabras, consejos que les puedo dar. Uno, buscar una persona en la cual se sientan confiados en hablar. Ok. Te pongo en contexto. Quizá en el pasado, en nuestra vida antes de Cristo, para los hombres era muy fácil hablar de estos temas, de inmoralidad, de pornografía, de mujeres, de cosas, de bebida, de lo que sea.
El mundo tiene muchas cosas para ofrecerte. Claro. Y a veces entre amigos sí nos hablábamos ciertos temas y ciertas cosas, o hablábamos de personas, mujeres, lo que sea, y no nos importaba. Siento yo que al estar en Cristo ahora, a muchos hombres les cuesta poderse abrir por ego, Vergüenza. por vergüenza, por no sentirse señalados o porque no quieren que la gente conozca de ellos. Yo con las personas que he podido intimar y he podido darme a conocer, yo soy un libro abierto y yo les hablo claro de cómo fue mi vida, pero a la misma vez busco siempre un respaldo de la Biblia para decir, ok, este era yo, pero mira, Jesús hizo esto por mí. Y busco algo en la palabra que los pueda apoyar, que los pueda motivar a que ellos se sientan más cómodos y seguros. Y es el tema es eso. Muchos venimos también con este código del silencio cultural, donde hay cosas que tú no debes hablar o las cosas de casa no se dicen. Pero por no hablar es que caemos en esos problemas, y fue lo que me pasó a mí. Yo por no hablar y estar callado, porque no sentía confianza en mucha gente, caí en esos problemas de moralidad, de mentira, de decepcionar a mucha gente por no hablar. La palabra nos dice y nos da el ejemplo del rey David, que mientras callé mis pecados, mis transgresiones, mis huesos se iban corrompiendo, mi cuerpo se iba enfermando por dentro. Y es cuando tú hablas y tienes esa libertad de poder sacar eso que tienes dentro de ti, que te viene haciendo daño, es cuando experimentas esa libertad que Dios tiene en su palabra, de poder decir, ok, sí, fui un pecador, sí, tuve una vida inmoral, pero Dios me perdonó. Cristo dio su vida por mí. Y es poder decir, ok, voy a seguir un camino, el camino correcto, como dice la palabra, y poder darle inspiración a otros, poder ser de testimonio para otros, que tienen a veces ese miedo de hablar, ese temor de ser expuestos a la verdad o a la realidad, porque es parte de ese proceso, es parte de ese proceso de libertad, de tú poder decir, ok, y poder hablar sin problemas. Culturalmente, especialmente el hombre latinoamericano viene con muchos tabús o con muchas cosas, muchas presiones culturales, donde prefieren no hablar y prefieren seguir llevando una vida incorrecta. Pero muchas veces ya cuando estamos en Cristo, ¿sabes? La palabra dice que no debemos seguir. Debemos dejar atrás el pasado y seguir adelante a una nueva vida, un nuevo porvenir que Jesús tiene para nosotros. Pero es ese acompañamiento de tener a alguien contigo. Y no te diría que fuese solamente una persona, sino que tengas varios amigos, compañeros, mentores que te lleven en el camino. Las canas son muy importantes. Canas en el sentido de buscarte personas sabias con experiencia, que tengan ya una trayectoria en la cual tú sabes que puedes conseguir un buen consejo. Y es rodearte de esa gente también. Sí, perdón. Que de esta conversación me llevo varias cosas. Primero, que Dios nos ama y nos busca hasta encontrarnos, ¿no? Sí. Eso me va a quedar marcado en mi mente ese día en que leíste Proverbios 7. Cómo la palabra de Dios es tan viva, o sea, está viva en cualquier contexto de la vida, la palabra de Dios es eficaz. Lo importante, Miguel, de poder rendir cuentas, no se trata de ir a publicarlo en un periódico, pero sí rodearme de gente que ame al Señor, ¿ok? Y que nos pueda tender la mano y acompañar, gente sabia, gente prudente y gente con temor de Dios, porque también saber a quién tú vas a abrirle tu corazón. Y nunca callarse, ¿no? Nunca callarse. No. Lindo saber que en nuestra casa espiritual hay hombres y mujeres de Dios que aman genuinamente y que pueden acompañarnos.
¿Con qué sueña Miguel? ¿Cómo te ves en los próximos años? ¿Cómo ves tu Eh, familia? bueno, en esta etapa ahora mismo estoy viviendo una etapa muy linda. Nuestro hijo David tiene 8 años. Él quiere ser un jugador de soccer famoso y me he estado conociendo más del deporte Ok. para no sentirme fuera, para no sentirme desubicado, para poderlo guiar también y hablarle y aconsejarle. Estamos llevando la educación en casa, estamos en una academia de soccer también con él, entonces parte de ese futuro es poder ver realizado ese sueño de mi hijo. Eh, lo hablé en una plataforma anterior donde yo no tuve ese privilegio de un acompañamiento de mi papá cuando me interesó un deporte en mi vida y el poder estar presente en la vida de mi hijo, David, es importante. Poderlo Te ha apoyar, poder sanado, de hecho. conocer y me ha ayudado a sanar áreas de mi vida también. Eh, Futuro, veo de una vida de bendición de parte del Señor. Amén. Hace años atrás, parte de nuestros testimonios como pareja, eh, tuvimos una crisis financiera muy grande y hemos podido ver cómo Dios nos sacó de ahí. Quizá en otra plataforma, en otro momento pudiéramos hablar al respecto, pero ver ese respaldo de Dios de salir de esa crisis financiera nos ha llevado también a poder ayudar a otras personas, individuos, parejas, pequeñas empresas, a cómo buscar esa prosperidad sana que nos muestra el Señor a través de su palabra, de estar libre de deudas, de tener empresas pujantes y de poder ayudar a personas que no tienen a lo mejor los recursos o las ayudas que a lo mejor nosotros tuvimos en ese momento. Eh, Poder seguir creciendo este ministerio. Eh, ya estamos no solamente en el continente americano, sino poder expandirnos a otros lugares, a otros países. Sabemos y vemos que Presencia Viva es una casa saludable, donde hemos visto un crecimiento exponencial previo a la pandemia y luego a la pandemia. Y, y tenemos mucho que hacer. Las cosas que vemos en el día a día, eh, simplemente tenemos que quizá ver nuestros teléfonos o prender nuestros televisores y ver todo lo malo que está sucediendo allá afuera. Pero si nos mantenemos enfocados en lo que dice la palabra de Dios y cumplimos sus mandatos, lo que nos depara es un mejor futuro. Volviendo un poquito atrás al tema no de los mentores, sino de poder tener esa persona de confianza Que te acompañe. que te acompañe. A los solteros, buscarte un amigo, o solteras también. Si eres casado, tu primer confidente va a ser tu cónyuge. Va a ser a la persona con quien tienes que hablar y tienes que contarle todo. En mi caso, cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando a veces surgen tentaciones, porque tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca, es poder y venir en confianza y decirle, hey, me pasó esto hoy, me sucedió esto, o me encontré con XY persona y sentí algo raro. No sentí que Hablarlo. venía de parte Increíble. de Dios, entonces poderlo hablar y así mismo hacerlo con estas personas a quien tú le rindes cuentas. Y quería aclarar eso porque sentí que me faltó haberlo mencionado antes. Gracias. Eh, y tengo sueños, sueños de negocios, sueños de proyectos, de cosas por hacer en el futuro. No quiero decirlas todavía, aunque las hablamos detrás de Sí, cámaras. sí. Pero estoy seguro que de la mano del Señor y poniendo todo en nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros proyectos en la mesa del Señor, lo podemos alcanzar. Así es, Miguel. Muchísimas gracias. Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor,
planes de bienestar y no de calamidad. Y me encanta la versión que dice, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Así es. Esa es nuestra esperanza, Jesús, y quiero darte las gracias por tu trabajo en el reino, por todo lo que haces, por desde el clavito en la pared hasta todo el tema organizacional. Gracias por amar a la gente, por acompañarlos y a ustedes también gracias por acompañarnos hasta aquí. Quiero invitarte, si eres tan amable, por favor, comparte este video. Estoy segura que muchas personas serán bendecidas al escuchar lo que Miguel nos vino a contar. Dios te bendiga, Miguel, y Dios te bendiga a ti también. Nos vemos en un próximo episodio.